En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Un nuevo 23 de mes. A pesar de este fuerte calor, nos reunimos en torno a nuestro querido Padre Pío en esta Iglesia del Salvador para honrar su memoria, para aprender sus lecciones, para dar gracias por los favores recibidos y para implorar nuevas gracias para nosotros, para aquellos a los que amamos por tantas necesidades de la Iglesia y del mundo. Nos mueve a venir, a pesar del calor, la fe en la intercesión del Padre Pío ante el trono de Dios. Este Dios que en su providencia y su misericordia para con nosotros ha obrado y sigue obrando tantos milagros a través de este santo que se definía a sí mismo como un pobre fraile que reza. Nos mueve a venir aquí, a pesar del calor de este mes de julio, la esperanza de que Dios conoce nuestras necesidades y no es indiferente a nuestros problemas. Por eso, Él escucha siempre nuestras oraciones. Conocida es la confianza que el Padre Pío tenía en la oración y de la que su misma vida es testimonio. Él decía: la oración es la llave, es la mejor arma que poseemos, es la llave que abre el corazón de Dios. Y añadía: reza, espera y no te preocupes. El mismo apóstol San Pablo nos lo ha recordado ahora, San Pedro: descargad en Él todas vuestras preocupaciones, porque Él se interesa por vosotros. Venimos aquí esta tarde porque nos mueve la caridad, el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por ello nuestra oración, nuestras oraciones han de estar ordenadas, en primer lugar, a la gloria de Dios y pedir primero todo aquello que conlleve que Dios sea conocido, amado y servido. Estas han de ser nuestras intenciones en la oración, lo primero de todo, que Dios sea conocido, amado y servido. Las gracias espirituales, la conversión de los pueblos, el perfeccionamiento en la virtud de los cristianos, la extensión del Evangelio, la unidad de la Iglesia, la erradicación de las herejías y de los cismas, las vocaciones, los ministros de la Iglesia, la paz en el mundo, etc. Estas han de ser las intenciones que siempre hemos de tener en nuestro corazón, no siendo egoístas y pidiendo solamente para nosotros, no siendo hombres de corazón estrecho, raquítico, sino de corazón amplio y generoso, donde entren también las necesidades del mundo y de los hombres. Hemos de pedir en nuestra oración por nuestros prójimos, por aquellos que amamos y aquellos que hemos de amar, pidiendo también primeramente las gracias espirituales, como son la fe, la conversión, la aceptación de la enfermedad, la perseverancia en medio de la prueba, y también, como no, hemos de pedir para ellos los bienes materiales o corporales que necesitan, porque nuestro Dios es Dios providente, que viste a los lirios del campo mejor que el rey Salomón y da de comer a las aves del cielo sin que les falte nunca el alimento. Y hemos de pedir también por nosotros, por cada uno de nosotros en particular. Y antes de pedir aquellas cosas que nos preocupan, que nos roban la paz, normalmente cosas importantes para nosotros, pero más bien son secundarias de este mundo, hemos de pedir a Dios la gracia de vivir en amistad con Él, de perseverar en la fe, en la gracia, hasta que llegue el momento de salir de este mundo hacia el reino del cielo. Qué bien expresa la confianza que el Padre Pío tenía en la oración, en esa novena diaria que él rezaba al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús, que dijiste: en verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. He aquí que, confiado en tu palabra divina, llamo, busco y pido la gracia. Oh Jesús, que dijiste: en verdad os digo, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. He aquí que, confiado en tu palabra divina, pido al Eterno Padre, en tu nombre, la gracia que necesito. Oh Jesús mío, que dijiste: en verdad os digo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
He aquí que, confiado en la infalibilidad de tu palabra divina, te pido esta gracia que necesito. Honra la Iglesia en este día 23 de julio la memoria de San Apolinar, obispo y mártir. Fue discípulo del apóstol San Pedro. Le acompañó desde la ciudad de Antioquía a la ciudad de Roma. Y allí el apóstol Pedro lo ordena obispo y lo manda a evangelizar la ciudad de Ravenna para predicar el Evangelio, una ciudad importante dentro del Imperio Romano y de la península itálica. Gracias a la predicación de San Apolinar, muchos paganos se convirtieron a la fe, muchos creyeron en Jesucristo, abandonando los ídolos y profesando la fe católica. Esto hizo que los sacerdotes de los ídolos se llenasen de odio hacia San Apolinar, lo maltratasen de diversos modos y finalmente le dieran la corona de gloria del martirio, acabando con su vida. San Apolinar cumplió su misión episcopal de obispo según la enseñanza del apóstol San Pedro que hemos leído en la epístola de la misa de hoy. Os exhorto, pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con entrega generosa, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. ¿Qué diferencia, mis queridos hermanos, entre el modo de entender el poder por parte del mundo y desde la fe? En el mundo ambiciona el poder para dominar, para beneficio propio, para reconocimiento. Desde la fe, el poder y la autoridad se conciben como servicio, como entrega generosa, ejerciendo una paternidad que lleve a la atención y solicitud por todos, convirtiéndose por la propia santidad de vida en modelo de todos. ¿Qué necesidad tenemos de pastores según el corazón del buen pastor, según el corazón de Cristo nuestro Señor? Porque también hoy tristemente en la Iglesia se vive lo que en el mundo, en los políticos, muchas palabritas biensonantes, rimbombantes, palabritas de misericordia, de acogida, etcétera, etcétera, pero después las obras muestran intenciones más torcidas. Falta esta solicitud, falta esta caridad, falta esta entrega al rebaño. Qué claro lo dice el Señor en el Evangelio de hoy. Ante las disputas, envidias, ambiciones que tenían los apóstoles, el Señor declara que el mayor entre vosotros ha de hacerse el menor, y el que gobierna ha de estar como el que sirve. Porque ¿quién es más? ¿El que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues Jesús se declara, no estoy en la mesa, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Hemos de aprender del Señor y hemos de aprender de sus santos que ejemplifican, vivifican su Evangelio, a ponernos al servicio con disposición alegre, animosa, generosa, pronta, a ser los primeros en dar sin esperar recibir, a buscar el bien de nuestros prójimos en todo aquello que está a nuestro alcance y, lógicamente, en todo aquello que no vaya en contra de la ley de Dios ni de la caridad debida a nosotros mismos. Lógicamente, no nos ha de llevar a la caridad la vanidad ni intenciones torcidas, sino verdaderamente encendidos en el amor de Dios, hemos de hacer la caridad para con todos, sin diferencia y de forma discreta, de tal modo que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Nuestra caridad hacia el prójimo ha de ser en primer lugar sobrenatural. Amar en Dios y desde Dios, como Dios ama a nuestro prójimo. No un amor meramente humano e interesado. Así era la caridad del Padre Pío, que enardecido por el amor de Dios y al prójimo, entregó su vida, se consumió como esa vela de cera, colaborando en la redención del hombre, mediante la dirección espiritual de las almas, mediante el sacramento de la confesión, tantas horas en el confesionario para recibir a los arrepentidos, y mediante la celebración de la Santa Misa.
Cada vez que celebraba la Santa Misa el Padre Pío, en esos dos momentos que se llaman el memento, el acuérdate, donde se le pide a Dios por los vivos y por los difuntos, se detenía largamente, recogiendo en su mente y en su corazón, elevando a Dios preces y súplicas por todos aquellos que acudían y que le pedían oraciones. El mismo Padre Pío dirá: vivo devorado por el amor de Dios y por el amor del prójimo. Nuestra caridad hacia el prójimo ha de ser, en segundo lugar, universal. Hemos de amar a todos los hombres sin distinción de raza, nación o sexo, pues todos los hombres son criaturas de Dios hechos a su imagen y semejanza. Un amor que, siendo universal, se hace particular según las condiciones de cada uno, amando de manera única a cada uno según sus necesidades o estado. Por eso amamos con benevolencia a aquellos que son buenos y santos. Amamos con amor de compasión a aquellos que sufren en el cuerpo o en el alma. Y amamos con amor de misericordia a aquellos que son pecadores y están más necesitados de la gracia de Dios. Nuestra caridad hacia el prójimo ha de ser, en tercer lugar, ordenada, amando más al que más cerca está de nosotros y al que más lo necesite. Y fijaos que es aquí donde pecamos contra la caridad debida al prójimo tan fácilmente, porque nos permitimos mucha licencia en faltar a la caridad con nuestras iras, con nuestros enfados, con nuestros caprichos, con nuestras faltas de delicadeza en torno a nuestros familiares, a los que viven con nosotros. Y es con ellos con los que hemos de ser más delicados, más cuidadosos, más afables. Pronto somos en justificarnos. Justificamos nuestros ataques de ira y nuestras faltas de caridad diciendo: ya saben cómo soy, no tiene importancia, se me pasa enseguida, todo se queda en casa. Pero eso no es así. Son con los más próximos con los que hemos de ser más excelentes en la virtud de la caridad. Siempre pongo un ejemplo con respecto a las discusiones y enfados. Tenemos un jarrón de porcelana, lo podemos tirar al suelo y ese jarrón lo podemos recoger sus trozos y pegarlo. Y podemos repetir esta acción muchas veces. Cada vez que lo hacemos, ese jarrón se romperá en trozos más pequeños y la recomposición será mucho más difícil. Incluso podrá llegar a ser imposible. Mirad, pues esto pasa también en las relaciones con el prójimo. Hemos de aprender a ser adultos y no enfadarnos. El enfado es propio de los niños caprichosos, no de las personas maduras. No con gritos ni con faltas de respeto. Se han de hablar las cosas con madurez y tranquilidad propia de personas adultas y razonables. Mirad lo que llega a decir el Padre Pío. Faltar a la caridad es como herir a Dios en la pupila de los ojos. ¿Hay algo más delicado que la pupila del ojo? Faltar a la caridad es como pecar contra la naturaleza, dice el Padre Pío. Y él mismo exclama: preferiría ser traspasado por una fría hoja de cuchillo antes que faltar a la caridad, antes que desagradar a alguien. Finalmente, nuestra caridad hacia el prójimo ha de ser interna y externa. Nace del corazón lleno de Dios y se traduce en sentimientos, pensamientos, palabras y obras de caridad. Porque corremos el riesgo de una caridad ficticia, hipócrita, por conveniencia o interés. Obras son amores y no buenas razones. Amor afectivo, pero amor efectivo, que se traduzca en obras concretas de caridad y servicio. Y esto lo hizo el Padre Pío, entre muchas cosas, pero esa obra tan conocida de él, el hospital, Casa Alivio del Sufrimiento, inaugurada el 5 de mayo de 1956, para ayudar a los enfermos y desfavorecidos. Quisiera recordaros las reglas de la caridad para con el prójimo. Ante el bien material del prójimo y el bien material propio de uno, he de escoger siempre el bien material del prójimo. Si por ayudar a un pobre que no tiene que comer le doy lo que yo tenía destinado para gastar en algún bien material innecesario, he de renunciar a este bien y darlo con generosidad. Ante el bien espiritual del prójimo y el bien material mío, he de escoger el bien espiritual del prójimo.
Lo expresa el mismo Padre Pío diciendo: no estéis con la preocupación de que me estáis robando el tiempo, porque el tiempo mejor empleado es el que se dedica a la santificación del alma del prójimo. Yo no tengo otro modo de agradecer la bondad del Padre Celestial que cuando me presenta las almas a las que puedo ayudar de alguna forma. Y en tercer lugar, ante el bien espiritual del prójimo y el bien espiritual propio, he de escoger el bien espiritual propio. Si por ayudar a una persona a estudiar o a realizar un trabajo yo pierdo la misa del domingo, he de renunciar a esta ayuda porque no sería verdadera caridad y cumplir con mi deber ante Dios y ante la Iglesia, que es oír misa entera como está mandado. Alguien ha dicho que el único límite de la caridad es no tener límite alguno. Siempre podemos amar más y siempre podemos amar mejor. Todo depende de nuestro deseo de imitar a nuestro Señor Jesucristo, que vino a servir y a dar su vida por nosotros. Y así nos lo aconseja el Padre Pío. No os neguéis ningún modo, ni por ningún motivo, no os neguéis de ningún modo, ni por ningún motivo, a practicar la caridad con todos. Más aún, si se os presentan ocasiones propicias, ofrecedlas vosotros mismos. Mucho agrada esto al Señor y muchos debéis esforzar por hacerlo. Mis queridos hermanos, ojalá como en la antigüedad, los que no creen, aquellos que viven fuera de la religión, se admiren de la caridad de los cristianos y puedan nuevamente decir asombrados: mirad cómo se aman estos que dicen que creen en Dios. Ojalá nosotros vivamos esta caridad y seamos delicados, muy delicados, con aquellas personas que tenemos tan cerca, como son los de nuestra propia casa, como son los de nuestra propia comunidad y parroquia, siendo exquisitamente delicados. Ofrezco la Santa Misa de este día por todas vuestras intenciones, obligaciones y necesidades, para que por intercesión del Padre Pío, el Dios de la misericordia y el Dios de toda bondad, nos conceda todo aquello que necesitamos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.